Ahí voy a revisar. Saquémonos ahora el fin de semana, volvamos a la quinta historia de la sociedad, que es transporte. ¿Cómo las moléculas? ¿Alguien tiene una queja de la clase anterior? Osmosis, ¿les quedó claro? ¿Me creyeron? Equivocado. ¿Todos me creyeron osmosis? ¿O encontraron lógico? Vamos a mirar con esto. Transporte a través de las membranas. Ya conversamos qué son las membranas, sobre todo la membrana basmática, lo que nosotros conocemos como esta cobertura que envuelve a la célula y la ida del medio externo, entendiendo todo lo que es celular, todo lo que viene y todos los componentes intracelulares que le dan la forma y la función a un ser vivo que es una célula. Y dijimos que estas membranas estaban ahí principalmente para permitir mantener. ¿Para qué le permite? ¿Qué permite esa membrana? Mantener gradientes. Y al mantener esos gradientes, la célula ocupa energía y va a ocupar esos gradientes también para producir trabajos celulares. Cualquiera de estos sea, los vamos a ver más adelante. Ustedes ya tuvieron biología celular. Hay toda como 20 años de biología, toda su formación básica y enseñanza media, y que le han enseñado que las membranas son y ustedes me van a decir, pero profe, estábamos rotundamente equivocados. ¿Por qué? Las membranas son semipermeables. ¿Qué dijo sí? Inmediatamente. ¿Por qué son semipermeables? Defiendan su punto de vista, muchachos, muchachas. ¿Por qué son semipermeables? ¿O no son semipermeables? ¿De qué están compuestas las membranas biológicas? ¿Cuál es el mayor componente de una membrana biológica? De una membrana celular. ¿Fosfo? No. Ven que hay un montón de mitos y leyendas que a uno nos meten en la cabeza y ahí nos quedamos. No. Los fosfolípidos no son el mayor componente de las células o de las membranas celulares. ¿Cómo? Bueno, está hecho, no. El mayor componente de una membrana celular son proteínas. ¿Y por qué necesitamos proteínas en la membrana? Porque las membranas, la membrana biológica, esta doble capa de los compuestos que nosotros conocemos como fosfolípidos, son impermeables a todo. Profe, ¿la urea pasa? Sí, ya lo discutimos en la clase anterior. Probablemente difunde libremente, y nos vamos a enseñar toda la vida que difunde libremente a través de la membrana, aunque eso nos moleste porque hay principios físico-químicos que no se cumplen. Por ejemplo, repulsión de cargas, hidrofobicidad y bla, bla, bla. Para la gran mayoría de las moléculas, gran mayoría, incluyendo el agua, por ejemplo, las membranas son impermeables. Hasta ahí vamos. Hasta el agua, la membrana es impermeable. Dígame. Profe, por ejemplo, en el caso de los gases como oxígeno, dióxido de carbono, ¿hay permeabilidad o de manera hay una situación de lo que no está? ¿El oxígeno y el CO2 difunden libremente a través de la membrana? Sí, porque si no, no tendríamos oxígeno dentro de los alveolos y no pasaría el torrente sanguíneo y no llegaría al dedo chico del pie. Y el CO2 también, porque al salir del dedo chico del pie no llegaría al torrente sanguíneo, no llegaría a los alveolos, no sería expulsado. Por lo tanto, pasa. ¿Cómo pasan? ¿Sabemos cómo pasan? Y si no sabemos, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué es discusión? Sí. ¿Qué es el mecanismo más simple que podemos entender? Díganme. Cuando usted habla de composición de la membrana, ¿usted se refiere a cantidad como 1:1, a masa o a cantidad de componentes de la membrana? Me repito. Cuando usted habla de la composición de la membrana, de que... Porcentaje.
Déjalo en porcentaje. De cualquier cosa. O sea, si lo pesas, la mayor peso va a ser proteína. Aminoácidos. De esta membrana, ustedes saben que el componente principal de la membrana, la que va a formar la bicapa, es la molécula que se conoce como fosfolípido. Y los fosfolípidos tienen la característica súper especial que es un dipolo. Polar, ¿no? ¿Sabes qué significa que sea polar? ¿Qué significa que sea polar? ¿Perdón? ¿Una molécula polar qué es? Una molécula con dipolos. Sí. Ya, puede ser con distinta carga. ¿Sabe por qué me interesa este concepto? Que es súper relevante, porque cuando hablemos de potenciales vamos a hablar de polarización, hiperpolarización, depolarización. ¿Sí? ¿Conocen ese concepto? ¿Y qué es un polo? Es una molécula polar. ¿Por una distribución asimétrica de las cargas? Ya, pues así. Es que como que están como más concentradas en cierta zona. No tiene que ver como con la carga neta. Puede tener una carga neta que sea neutra, pero como que la distribución que hayan como en cierta zona, como más concentradas cargas positivas o negativas. Este bicho que ustedes tienen aquí, por ejemplo, ¿qué decir que es polar? La Tierra es una estructura polar. ¿Por qué una estructura polar? Porque tiene, ¿cuánto tiene? Dos. ¿Y qué lo diferencia uno del otro? ¿Usted puede juntar el polo norte y el polo sur? Hay tierra plana, pero ¿puede juntar el polo norte y el sur? No. Físico-químicamente una molécula polar es aquella que se diferencia en dos extremos. Eso es todo. Puede ser puede ser hidrofobicidad, lo que sea, pero que se diferencia en dos extremos. O por ejemplo, en el caso de una membrana de una célula excitable, va a ser polar porque se va a diferenciar en dos extremos, que corresponde a sus cargas. Una carga positiva y una carga negativa. ¿Conocen las pilas? Las pilas son polares. ¿Por qué son polares? Tienen dos polos separados, un polo positivo y un polo negativo. ¿Sí? En este caso, en este bicharraco que va a formar la membrana biológica, menos una molécula. ¿Verdad? Pues está formada por una cabeza con fosfato y los ácidos grasos que ustedes ya saben. ¿Cuál es la propiedad más simpática de los grupos fosfatos? Cabeza, y las colas que están formadas por ácidos grasos, ¿qué son? ¿Cómo se ordenan estas dentro de una bicapa lipídica? Van a formar los polos hacia adentro, ¿verdad? Y van a dejar la parte hidrofóbica, la van a dejar hacia afuera, hacia el exterior. ¿Sí? Por lo tanto, van a tener una porción extremadamente negativa para el agua, no quiere entrar el agua, no quiere pasar de ninguna forma y para otro tipo de moléculas, y un centro que puede que sea fácil o sea que sea hidrofílico. ¿Esto qué le va a dar a la membrana? Le va a dar la característica de que es extremadamente impermeable al paso, por ejemplo, de agua. Esta membrana además no es una membrana que esté rígida. Es una membrana o un componente celular que es extremadamente móvil. Cuando digo móvil, no quiere decir que se mueva. ¿Qué quiere decir cuando digo móvil? Que sus componentes cambian constantemente.
Uno de los componentes más importantes de la membrana biológica, ¿cuál es? Aparte de los fosfolípidos, colesterol. Y el colesterol, que muchos de nosotros decimos, ay, colesterol es malo. Es necesario, súper necesario para mantener la estabilidad de las membranas celulares. Y ese colesterol entra y sale de la membrana, y a veces hay más, a veces hay menos, dependiendo del estado fisiológico de esa célula. Por lo tanto, estas membranas no son fijas, no son sino que su composición varía con el tiempo. Como dije, ya hemos discutido largamente esto, muchas de las moléculas no atraviesan la capa lipídica. ¿Ya? Necesitan de mecanismos específicos, especializados, muchos de ellos con un gasto quizás de energía, para poder atravesar esta barrera natural de la célula. Sin embargo, hay otras moléculas que no sabemos cómo lo hacen, no tenemos idea, que sí son capaces de atravesar la membrana. Como no tenemos idea cómo lo hacen hasta el día de hoy, vamos a asumir que lo hacen de forma simple, que son capaces de convivir en los dos estados, un estado hidrofóbico y el centro que va a ser acuoso o hidrofílico. Y para eso nosotros podemos calcular un coeficiente que nos va a ayudar a determinar para cuán fácil es para estas moléculas convivir en dos estados. ¿Verdad? El agua y el aceite se juntan. No. Si yo los mezclo, ¿se van a juntar? Son invisibles, ¿no? Son subdivisibles los dos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para poder saber cuán fácil es para una molécula X atravesar una membrana sin saber cuál es su mecanismo, atravesar la membrana, nosotros podemos llegar a un concepto que se conoce como coeficiente de solubilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un coeficiente, ¿verdad? Una razón de la capacidad de una molécula determinada de aparecer en las dos fases, agua o líquido. ¿Cómo lo calculo? ¿O cómo lo calcularían ustedes? Por ejemplo, oxígeno. Es más fácil de eso. De hecho, el coeficiente para el oxígeno es de 0.002. Si lo llevamos a porcentaje, es un 2%. ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Por qué me mira con esa cara de señor que pregunta? ¿Usted cómo lo calcularía? ¿No se imagina? ¿Creemos algo? Ya, pero eso tiene que tener el dato para hacer eso. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo hizo el primer señor allá por el año 1920? Sin tener inteligencia artificial, computadores, no tenía nada. ¿Cómo lo habrá hecho? Para decirle que el oxígeno tiene un coeficiente de un 2%. ¿Qué significa ese coeficiente de un 2%? En cambio, el CO2 era un coeficiente de 0,5, es decir, 50%. ¿Qué significa eso? ¿Qué se le ocurre? Allá, última persona, jovencita de la última fila. ¿Qué significa eso? ¿Te gusta cuando me ponen atención? ¿Qué significa que una molécula tenga preguntas exactamente? Porque es súper importante. ¿Por qué es importante? Usted me dice, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante saber? ¿O en qué les va a aportar a ustedes saber?
Urgencia. Primer día. 3 de la mañana. Llega Juanito Pérez. Siempre se llama Juanito Pérez, no sé por qué. Juanito Pérez. Con un dolor de un cólico renal monstruoso y él dice que le duele. 100%. ¿Qué le he dicho a usted? Tengo dos opciones. Una pastilla de propofol o... ¿Sabes lo que es propofol? Propofol es un anestésico general, potente. O una dipirona. Pastilla. Tengo dipirona inyectable también. ¿Y la dipirona qué? ¿Qué tipo de molécula es la dipirona? ¿Cuál es la vía? ¿Ustedes han tomado alguna vez una aspirina? ¿No? ¿Nunca tomamos medicamentos? ¿Ninguno de estos? ¿Aspirina? ¿Ha tomado? No. Pero algún medicamento X. Oral. ¿Quién ha tomado medicamentos orales acá? Usted. Ya, usted. ¿Qué toma? El de naranja. Rosado, salmón. ¿Pero tomaba alguna vez? ¿Sí? Dipirona. Ya. ¿Dónde tenés dipirona? ¿Venden todavía dipirona? Prohibido todo claro, pero bueno. Dipirona. ¿Cuál es el mecanismo? Porque la dipirona va a bajar el dolor, ¿no? Y el dolor está acá arriba. ¿Sí? ¿Cuál es la vía para llegar a apagar el dolor? ¿Qué tiene que recorrer esa dipirona? Sistema digestivo, supongo que se absorbe por la sangre. Sistema sería atravesar primero, después el hígado y después llegar. Primero tiene que cortarse todo lo que tiene que cortar el hígado. Y al final lo que quiere, lo que sobre va a llegar donde tiene que llegar. Y esa absorción a nivel intestinal, ¿dónde ocurre? ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo sabe el señor farmacéutico de que esa dipirona sí va a llegar al torrente sanguíneo? No tiene idea cómo ocurre, pero sí va a llegar al torrente sanguíneo. Va a tener que hacer exámenes y análisis de solubilidad y mejorar la molécula de tal forma que él no tiene idea cómo va a entrar la célula, pero que haciendo un análisis va a descubrir que esa molécula sí va a pasar de alguna forma a la célula, porque la dipirona y todos los analgésicos no esteroidales actúan sobre una enzima súper específica que es la COX-1 y 2. Ya después vamos a ver eso con la película. Entonces, este tipo de conceptos ustedes cuando lleguen al fármaco lo tienen que entender, porque en fármaco les van a hablar, por ejemplo, de volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? Imagínense que está tomando una molécula esteroidal, cualquiera, allopranolol. La dosis en mujeres y en hombres es igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más que líquidos. ¿Qué otra diferencia no hay entre un cuerpo de una mujer y un hombre en términos de porcentaje de cosas? Gracias. Porcentaje lipídico en mujeres más alto que en hombres. Por lo tanto, esta molécula, para poder atravesar barreras lipídicas, necesita características diferentes. Y eso lo van a tener que ver en farmacología. Va a ser súper importante que entiendan todo este concepto. ¿Cómo calculamos? Ahora se hace en células, pero antes se hacía así. Y es la forma más fácil de entenderlo. ¿Cómo se calcula? Y es súper simple. Ustedes tienen un tubito, en una parte le ponen agua y en la otra le ponen líquido. Se juntan esas dos y ahora van a poner 100 moléculas de oxígeno, por ejemplo. 100 moléculas de oxígeno. Y las van a mezclar. Van a esperar que las dos capas vuelvan a separarse y van a ir a contar. Es súper arcaico y artificial, pero la única forma de poder entender cómo se comportan estas moléculas hasta el día de hoy. Si el oxígeno tiene un coeficiente de 2%, ¿cuántas moléculas se quedaron en la fase lipídica?
y dice que el coeficiente es 2. Concentración de su grupo de lípidos y su grupo de agua. Me da 0,002. Eso quiere decir que solo 2 moléculas de oxígeno les gusta vivir en líquido y el otro 98 está en agua. Son condiciones normales para que el oxígeno pase al torrente sanguíneo y se hace una cantidad gigantesca. En cambio el CO2 es 50%. Es decir, que le da lo mismo en cuál de las dos fases está, líquida o acuosa. Las concentraciones relativas son menores para poder atravesar la membrana. Ese concepto ustedes lo van a ver después en fármaco y después en los momentos respiratorios, por ejemplo, ya en los semestres, para poder entender algo que todavía no sabemos, que es cómo esas moléculas pequeñas e incluso medicamentos, las hormonas, no tenemos idea cómo pasa. Son moléculas gigantescas. ¿Pasa la membrana? Sí. ¿Por dónde? Ni idea. Entonces, ¿cómo decimos que estas pasan? Bueno, lo vamos a hacer lo más simple posible a través de mecanismos, por ejemplo, de difusión simple. Hay varias formas de atravesar la membrana. La gran mayoría de ellas necesita de una molécula que permita el paso de esas moléculas a través de la membrana. Necesitamos una proteína. Hay algunas proteínas, por ejemplo, un canal iónico y algunos transportadores, que van a permitir el paso de moléculas simplemente a favor de gradientes de concentración. Hay otras moléculas que no van a trabajar a favor de un gradiente de concentración, sino que necesitan el gasto de una molécula ATP. ¿Para qué? Para mover moléculas de un lugar o en contra de su gradiente de concentración. Lo más típico de esto son las bombas sodio-potasio o algunos canales de glucosa que trabajan en contra del gradiente de concentración de glucosa. Hay algunas moléculas, y aquí hay una gran discusión también, hay algunos transportadores que no utilizan ATP. No necesitan la hidrólisis del ATP para generar cambios conformacionales que lo lleven a transportar glucosa, por ejemplo, en contra del gradiente de concentración. ¿Qué utilizan ellos? Y son más simples todavía, utilizan otro gradiente. Por ejemplo, el gradiente iónico. Mueven iones a favor del gradiente de concentración y al abrirse o activarse por estos iones provoca que muevan una molécula en contra de su gradiente de concentración. Esto es un cotransportador que es un antiporter o un transportador secundario. Vamos por lo más simple. Difusión simple. La difusión simple, como ya les dije, es aquel paso de moléculas a través de la membrana que está simplemente mediada por un gradiente de concentraciones y que no requiere, a la fecha, no se queden con esto por favor, pero esto es lo que sabemos, requiere simplemente atravesar la membrana. Por eso se llama difusión simple. Por otro lado, tenemos una difusión o un transporte a través de la membrana que requiere de proteínas específicas. También lo van a hacer a favor de un gradiente de concentración, pero lo van a hacer a través del trabajo de una proteína. Por ejemplo, transportador. De esta forma nosotros tenemos la difusión simple y por otro lado tenemos la difusión facilitada. Típico gráfico de esto ya ustedes lo tienen por ahí, ¿no? Sí. Esos dos gráficos muestran la cinética de transporte de una molécula X en dos ambientes diferentes. Una en una difusión simple y la otra en una difusión facilitada, es decir, requiere de una proteína específica que permita el paso a través de la membrana. ¿Cuál es cuál? Ya que ustedes todos tienen los apuntes y los gráficos. Ya los leyeron antes de venir a clase, para interrogar al profesor. ¿Cuál es cuál? Más fuerte que su compañero no lo escucharon. Y la que requiere de una proteína es el gráfico de la derecha. Ese. ¿Por qué?
Hay un momento que dice, acá arriba, Sí. como dice ahí, ¿qué significa eso? Que básicamente las proteínas, hay una cantidad limitada de proteínas de la ventana que van a permitir el paso de la sustancia. Y obviamente llegará un momento en el que todas las proteínas estén dejando pasar alguna sustancia y por ende no puedan como entrar todas. Entonces tiene como... Ya, me gustó. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Ahí atrás, según penúltima persona, el último aquí. Mira, vamos a ver. ¿Entendió? ¿Puede definirme cuál de los dos es cuál y por qué? No sé si están identificados por el profesor. Si no, está bien. Perdón. Compañera de la derecha de la discusión. ¿Ya? En términos generales, ustedes miden la velocidad, es decir, cuánto transporta en función de su concentración. Se van a dar cuenta que en el caso de la difusión simple, que no requiere transportador y que no requiere nada más, nosotros no sepamos, va a tener una pendiente que es lineal, es decir, depende 1 a 1, la velocidad va a depender 1 a 1 de su concentración. A mayor concentración, mayor presión de gradiente, mayor velocidad. ¿Sí? Mientras más grande la diferencia, mayor va a ser la velocidad. ¿Se entiende? Sofía. ¿Pero eso es teórico o se han medido, por ejemplo, moléculas que se supone que traspasan la... Completamente teórico. Se han hecho cálculos y en realidad la línea no es tan recta ni la pendiente no es tan perfecta, por lo tanto, lo que pasaba con el agua. ¿Ya? El agua cumplía en cierta parte, en cierto punto, iba a cumplir con esta línea recta, pero después la perdimos. Y eso llevó al descubrimiento de la agua. En cambio, el otro tipo de transporte, efectivamente, como decía su compañera, tiene una fase que es exponencial, es decir, yo incremento la concentración y al incrementar la concentración voy a reclutar mayor número de proteínas para que hagan el trabajo. Pero llega a llegar un momento en que, por más concentración que yo ponga, o por más gradiente que yo utilice, el número de transportadores va a estar ocupado. El número de transportadores va a ser finito, por lo tanto, no va a haber un incremento de la velocidad. ¿Por qué? No hay más transportadores. ¿Cómo soluciona eso la célula? ¿Podemos solucionarlo? ¿Transportadores específicos? Todos en específico. Recordando lo que vimos un poco en bioquímica, lo de la constante de Michaelis. Claro, esto es lo mismo que ustedes vieron en bioquímica, la de Max y toda esa cosa. Por ejemplo, en el caso de los GLUT, que el GLUT1 tiene una constante mucho menor que en este caso, si no me equivoco, era el GLUT4. Ya. Que responde a estímulos como la insulina. ¿Tiene una cadena mayor o menor? Una KM mayor en el caso de GLUT4, ¿Ya? pero que le permite tener una menor afinidad y una respuesta a concentraciones mucho mayores. Mayor. Pues tú puedes reclutar proteínas diferentes con afinidades diferentes. Ya. Sí, dígame. Para completar lo que dice el compañero, entonces esto va a permitir, para complementar lo que dice el compañero, esto va a permitir Dale. que estas canales que se activan a concentraciones demasiado altas puedan producir una cadena de señales que provoque aumentar la cantidad de pruebas celular, sintetiza aún más transportadores que permitan mayor entrada de... Mancha de glucosa. Exactamente. O a través de selección a otras células vecinas. ¿Qué mecanismo es ese? Después vamos a llegar a eso. Acá. Cuando usted se come, en la mañana se comió 2 chocolates y 3 queques, muffins. 2 toneladas de azúcar. ¿Cuál es la respuesta lógica del sistema? Insulina. Bien fuerte, por favor. Insulina. ¿Secretamos? Secretamos insulina, ¿no? El pic de insulina en la mañana después de 4 chocolates. Por ahí arriba. Ni siquiera 4 chocolates, no vamos a ver 5 papas cocidas con fideo. ¿Se ríe? El índice glicémico de las papas y el fideo es súper alto, casi como un chocolate.
Por lo tanto, insulina. ¿Qué hace la insulina? Sueño. ¿Perdón? ¿Da sueño? Da sueño. No, a mí no. Puede ser. ¿Pero qué hace dentro de la célula la insulina? Dígame, bien fuerte. La insulina tiene un receptor que cuando se activa toda la vía de cascada de señalización hace que los transportadores GLUT que están dentro de la célula salgan hacia la membrana y así puedan captar la glucosa. Por lo tanto, esto yo que tengo plano acá, voy a incrementarlo si voy a poder recuperar más glucosa del medio y sacar la glucosa que es tóxica para el sistema. Esa es una respuesta típica de receptores y transportadores y que yo puedo variar su cinética de movimientos de la cinética. ¿Cómo? Simplemente aumentando o bajando el número de transportadores dentro de la membrana o en la superficie de la membrana. Solución simple, transporte específico. El transporte activo ahora, que es más simpático todavía, requiere del gasto de ATP principalmente. Aparte del ATP, ¿existen otras moléculas donde se pueda obtener energía? ¿Perdón? UTP. 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 Claro. GTP. ¿Qué otra molécula? ATP, fosfocreatina. Muy bien. La fosfocreatina me sirve a nivel muscular. ¿Qué otra molécula puedo sacar energía? Cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos se transforman en ATP. Pero para este mecanismo principalmente tenemos el ATP y el GTP. Y la fosfocreatina para los mecanismos. Estos mecanismos vamos a tener dos tipos de transporte. Y aquí hay una lucha enorme en cuanto a la definición de estos transportes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay grupos, yo me decanto más por la segunda hipótesis. Hay grupos que dicen que los transportes con gasto de ATP son transportadores, transporte activo, ¿verdad? Primario. ¿Sí? Gasto de ATP. Y el segundo grupo, donde en realidad no se gasta ATP, sino que necesitamos de un gradiente electroquímico que haga que el transportador trabaje, permitiendo el transporte de una molécula, por ejemplo, de glucosa, en contra de su gradiente de concentración, también es un transporte activo. Pero un transporte activo secundario. ¿Ok? En el caso moderno, está cambiando un poco la idea de este transporte, este no es un transporte activo en realidad, porque no requiere el gasto de energía, no requiere el gasto de ATP, sino que le vamos a poner un transporte especial. Ahí lo estamos definiendo. ¿Por qué? Porque en realidad no hay gasto de energía en el movimiento de iones a favor de un gradiente de concentración. Todavía lo tenemos como transporte activo los dos, uno con gasto de energía, hidrólisis de ATP, perdón, y el segundo necesariamente con la necesidad de que ocurra un gradiente de electrolitos, un gradiente de iones para poder activar ese mecanismo. De estos dos transportadores vamos a tener los ejemplos más clásicos, pero tremendamente clásicos, que son los transportadores de los GLUT, son transportadores de glucosa. Muy bien. Y los SGLT son transportadores de sodio y glucosa. En el caso del transportador GLUT, va a hacerlo a favor de un gradiente de concentración de glucosa, ¿verdad? En el caso de los SGLT, lo van a hacer en contra del gradiente de concentración, pero a favor de un gradiente eléctrico. Dentro de los transportadores GLUT, aquí está la famosa KM. ¿Qué define la KM? ¿Qué es lo que es KM?
Ya. Si la concentración de sustrato a la cual está ocupada la mitad de los sustratos. Pero en este caso serían como los transportadores. No me gusta mucho. Porque en realidad la KM es cinética. ¿Sí? No es tasa de ocupación, porque usted no sabe cuánto está ocupado. Por eso no lo hacemos al 100%, porque podemos tener los datos al 100%, sino que lo extrapolamos a la mitad de... ¿Por qué? Porque es algo que es aparente. Usted no lo está midiendo, ¿cómo sabe que está a la mitad de los sitios ocupados? ¿Se puede saber? No se puede saber. A no ser de que usted ocupe una glucosa radiactiva y lo cuente punto por punto, que está difícil y es complicado, para saber si están todos los sitios ocupados o no. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Qué es lo que significa KM en este caso? Pregunta de certamen, ustedes ya tuvieron bioquímica. ¿Qué representa la KM? Y que después lo vamos a ver en farmacología, en canales iónicos, por ejemplo, y lo vamos a cambiar ese concepto de KM, lo vamos a cambiar a S50. Es lo mismo. Y después cuando veamos respiratorio lo vamos a ver en P50, que es presión 50. Y nos da una idea de qué. Por ejemplo, la KM del GLUT2 es 17. En cambio, la KM del GLUT1 es 1,6. ¿Qué significa eso? Mayor KM, menor afinidad. Pero nos deja igual. Y a todos nuestros compañeros que queremos saber todos, nos deja exactamente. Dice, ¿cómo dijiste? ¿Mayor KM? No, menor KM. Mayor KM, menor afinidad o al revés. Ya, menor KM, mayor afinidad. Eso dice acá su amigo. ¿Quedamos claros? En el fondo el grupo 1 se satura más rápido que el grupo 2. No me gusta el término saturación. Alcanza su velocidad máxima antes que el grupo 2. Ya, pero ¿por qué? Me gusta su razonamiento, pero no es el correcto. Pero me gusta. Acá era la concentración de moles a la mitad de la velocidad máxima. Ya, sí, es concentración versus velocidad. Y esto en este caso es la velocidad. ¿Sí? Es la concentración, la KM, súper simple. La KM es la concentración del sustrato donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima del transporte. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Eso es KM, ¿no? KM es la concentración específica del sustrato donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima de ese sistema. ¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Y por qué el GLUT 1.1 tiene una menor KM que el GLUT 2? Su localización y su función no es producto de su afinidad, sino que a lo mejor la afinidad está ahí en ese lugar. Tiene una mayor afinidad por glucosa que el transportador GLUT2. ¿Qué significa eso, muchachos? Ya, pero me dio vuelta de nuevo el cuento. Yo quiero ver a nivel molecular, biofísico, que nos va a funcionar de aquí para adelante cuando hablemos, por ejemplo, de aspirina, de propofol. ¿Cuánto propofol le ponemos al paciente? Y si lo hacemos con isotulano, ¿le ponemos isotulano o propofol? ¿Cuánto oxígeno le ponemos a un paciente que viene intoxicado con monóxido de carbono? ¿Le ponemos o no le ponemos? ¿Cuánto? Dígame. Usted me está preguntando. La academia, abajo sale entre paréntesis MM, quería saber. Ah, buena pregunta. MM. ¿Qué significa eso? Volvemos a la primera, a la casa del jueves. ¿Qué significa? Milimolar. ¿Qué es? La milésima parte de un mol, o de una concentración molar. ¿Qué es? Número de solutos en un litro de agua, que es 6 de agua.
¿Me queda fácil llegar al concepto? Afinidad. De hecho lo podemos hacer en curvas. Y si hacemos una curva, volvamos un poco más atrás. Si hacemos la curva del... Esta va a ser la curva del GLUT 1. ¿GLUT 1? GLUT 1. La curva del GLUT 2, ¿dónde debería estar? Más arriba. Más arriba. ¿Por qué más arriba? Porque la velocidad máxima debería ser mayor, puesto de que se va a saturar con mayor cantidad de sustratos. Ya, mira, vamos a empezar de cero. Este es GLUT 1, ¿cierto? ¿Cuánto decía el GLUT 1? Vamos a ver el GLUT 1. Decía que el GLUT 1 tiene 1,6, ¿sí? 1,6. Vamos a ponerle número este. La mitad de la velocidad máxima debería estar por aquí, ¿no? ¿Sí? 1,6. ¿Estamos? ¿Todos me siguen? Ahora vamos a hacer más fácil, vamos a poner en 2. ¿2? ¿Me siguen todos? El GLUT 2 dice que es 17. Hagamos punto por punto. A 2, ¿vamos a tener punto de transporte con el GLUT 2? Probablemente no. ¿Con 4? Tampoco. Con 6 quizás empieza lo primero, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde voy a tener esta curva yo? Pasada hacia la derecha. Es decir, en términos súper simples, para yo poder ocupar los espacios, los sitios de transporte del GLUT 2, necesito una concentración monstruosa de glucosa en sangre. A concentraciones pequeñas no le importa nada. Y eso es afinidad aparente. ¿Okay? Cuanto más afín es una proteína por su ligando, menores concentraciones se necesitan para activar a esa proteína. ¿Se entendió el concepto? ¿Alguien tiene duda de ese concepto? ¿Que puede ser gráfico lo aceptable? ¿Podría ayudar? Un poquito, sí, un poquito más. Sí, más o menos. Profe, ¿podría dibujarlo todo gráfico? ¿Y con qué? ¿No tienes memoria? No, yo no uso. Yo lo usaba mi profe, que ya tenía como 80 años. Por ahí lo dibujó una amiga más o menos. ¿Alguien tiene un curva? Simplemente vamos a tener la curva, que vamos a tener la misma probablemente velocidad de saturación, pero la vamos a tener desplazada hacia la derecha. Va a empezar más a la derecha. Vamos a empezar un poco más a la derecha. En cambio, si la afinidad de este fuera menor, voy a empezar y la cambio más hacia la izquierda. Menor afinidad, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Menor afinidad, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Mayor afinidad, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Ya chicos, por favor, hay una tabla. ¿Y la altura? ¿No han terminado todavía? ¿Y la altura de que tiene mayor? Va a depender, eso está, generalmente está normalizado a un 100%, por lo tanto la altura puede ser casi la misma. ¿Ya? Chicos, por favor, vean, simplemente vean un vistazo a esta tabla, que ya todos tienen la diferencia tanto en el transportador de SQLT como los transportadores de glucosa. Esto lo vamos a ver en la otra clase más en profundidad, cómo funciona la bomba solo de potasio. Y por último, ese esquemita, que es re fácil, ¿ya? Que es la absorción de glucosa a nivel del intestino y como los dos transportadores se acoplan para hacer glucosa desde el intestino hacia el corazón. Lo vemos el